Y hoy tenemos a la Lick Lily. Todos te conocen así, ¿no? Bueno, en redes eres la Lick Lily, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te sientes con ese mote? O sea, porque si es tu profesión, si es lo que estudiaste, pero a la vez ya es como tu identidad, ¿no? Exactamente, es que está muy chistoso porque yo en un principio me equivoqué en TikTok. Ok. O sea, yo aparecía como Liliana Corsino Blas, mi nombre, ¿no? Y me dijeron, a ver, ¿de qué vas a empezar a crear tu contenido, no? Les dije, no, pues sí, de abogados, más temas así, de política, debate, etcétera. Entonces dije, pues Landy Clinic. Pero después alguien me dijo, no, es que Landy suena muy informal. Mejor deberías de ponerte abogada Lili. Pero para ese momento yo ya le había puesto Landy Clinic. Ya le había dado a aceptar. Me dicen eso y digo, sí, acepto. Y lo intento cambiar y no se puede hasta dentro de 30 días. Entonces lo dejé así y fue cuando mi primer video como que se hizo un poquito más viral. Entonces yo dije, no, pues ya lo dejo así. Ya. Y sí, o sea, creo que hasta eso a la gente se le facilita más como de Nick. Sí. La Lick Lily, o sea, ya. Pero entonces, después de que pasó ese tiempo, ya no lo quisiste cambiar. O sea, viste que funcionó el nombre, o ya había funcionado así, lo dejaste. Exactamente, y ya lo dejé así. Y ya después cambié mis demás redes sociales y dije, bueno, pues la Lick Lily ya. Más fácil. Okay. Pues platícanos un poco de ti, de qué es lo que has hecho, qué es lo que haces, dónde está ahorita tu interés, ¿no? Principalmente, y la razón por la que quise platicar contigo, ¿no? Tener esta charla, es puesto por los temas políticos que tú sabes, que tú llevas, que tú transmites en tus redes, y la parte, digamos, feminista, ¿no? La parte, pues sí, realmente fíjate, que causa un poco de controversia entre la gente, pero pues tiene mucha parte de verdad, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ti, quién es la Lick Lily. Pues mira, yo soy abogada. Ya egresé hace más o menos 4 añitos de la UAP. Entonces estuve, pues me metí en todo este rollo. O sea, siempre desde la universidad estuve trabajando como los temas feministas. En la universidad publicaron en una revista de España un ensayo mío que se llama La mujer universitaria en el siglo XXI, ¿no? En donde hablo de todas estas cuestiones del ingreso de las mujeres a la universidad, ¿no? Que es relativamente pues muy reciente en comparación con el ingreso de los hombres a las universidades y el acceso al estudio. Entonces, desde ahí empezó. Luego cuando salí empecé en el mundo laboral y lo difícil del mundo laboral y esto de ser un adulto chiquito. Entonces, pues me enfrenté con muchas cosas, o sea, mucho acoso, demasiado difícil y complicado para una mujer ir avanzando. Entonces yo dije, ¿cómo se puede ir cambiando esto? Pues lo tienes que hacer desde dentro. Entonces Caballo de Troya. Exactamente, o sea, no puedes querer cambiar al sistema fuera del sistema, ¿no? Habrá gente que le funcione, habrá gente a la que no, y además mi formación es de abogada, entonces es muy difícil salirse del sistema. Entonces, en la parte política encontré esta parte de que podía también ser un poco de activismo, que podía también generar un cambio poco a poco y gradualmente. Entonces, pues me empezó a llamar la atención esta parte política también. Y creo que todo mi mayor interés fue cuando empecé a hacer TikToks. O sea, empecé con cosas de chistes de abogados y luego ya la gente me pedía asesoría y dije, bueno, pues vamos a darles asesoría gratis aquí. Empecé a dar asesorías. Y luego... O sea, respondías preguntas, algo así. Exactamente. O sea, les iba, me preguntaban sobre pensiones alimenticias y ahí les iban a asesoría, les daba artículos, les daba como que todo el seguimiento, ¿no? Y empecé a hacer eso y ya después empecé con los videos de política. Cuando ingresé al comité de Morena, estuve en el comité estatal de acá de Puebla, en el área jurídica, en el área de mujeres, y entonces empecé a sacar contenido de ahí. Y fue cuando empecé a conocer toda una comunidad de chairos en TikTok que yo no sabía que existía. O sea, yo decía yo aquí en Sonita hablando de AMLO, bien chaira, bien de izquierda. Y de repente empecé a ver que no, que existe toda una comunidad. O sea, son muchas personas las que hablan de AMLO, de la... A favor de... Exactamente. Y en el comité de Morena, ¿qué es lo que hacías? ¿O qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo es el trabajo diario de un partido político? O sea, cuando no hay campaña y cuando ya estás en el poder, ¿no? O sea, ¿qué hace el partido? ¿De qué se encargó? Exacto. Pues mira, es como trabajar en una empresa que te va como a generar estudios para las personas. ¿Cuál es el chiste del comité? Además de manejar todo lo que son campañas, precampañas de selección de candidatos, es que salgan buenos candidatos. Es decir, la formación política es muy importante, que era lo que hacíamos.
Había el área de juventudes, el área de mujeres, y estaba transparencia también, porque es importante que en el comité encontraran esa rendición de cuentas que necesita un gobierno. Entonces, ¿En específico en cuestión económica o en otro sentido? en todo, tú te metes a las plataformas de transparencia y tú encuentras sobre en qué se ocupa el dinero, el recurso público, cuánto se gasta en los cursos, de qué son los cursos, puedes preguntar sobre los salarios de los funcionarios, o sea, todo lo del gasto público tiene que estar en transparencia. Entonces, yo estuve un tiempo en el área de transparencia, un tiempo en el área de mujeres. ¿Qué hacíamos en el área de mujeres? Hay un gasto programado para específicamente capacitación a mujeres. Entonces, es el 5% del gasto total, o sea, de la totalidad que le dan a un partido político a nivel estatal, el 5% es para mujeres, para gasto en mujeres. Entonces, estábamos hablando que era... ¿Y consideras que es un buen presupuesto o no es suficiente? Pues mira, es un buen número, digo, eran alrededor de 3 millones y tanto. Okay. Entonces, pero no es tanto el presupuesto que te den, sino cómo lo vas a ocupar. O sea, porque en años anteriores se hacían folletos y se gastaban 3 millones de pesos en folletos. O sea, imagínate, era un gasto de papel enorme que jamás se repartía y que yo recuerdo que encontrábamos pisoteados y todos manchados ahí en el comité. Sí. O sea, pero realmente además era como una forma de justificar un gasto tan grande. Exactamente. Porque para esto, si tú no te gastas esos 3 millones, para el siguiente año te multan por eso. Creo que son 2 pesos por cada peso que no te gastas. Entonces imagínate, obviamente lo tenían que gastar. Sí, exactamente. Pero eso ¿quién lo dicta? ¿El partido, el gobierno o cómo? No, está en las leyes electorales. O sea, en las leyes electorales, ¿Y esas leyes quién las hace? ¿El INE? no, o sea, las leyes salen del Congreso. Ok. El Congreso te emite tus leyes electorales, tus leyes civiles, todas tus leyes. Okay. Entonces, aquí en específico en Puebla, el gasto es del 5%. Y lo puedes encontrar en la ley electoral. En las leyes electorales es un compendio de 3, 4 leyes. Entonces a fuerza te tienes que gastar ese presupuesto. Tienes que encontrar dónde se tienen que gastar. Exactamente, lo tienes que justificar, porque lo tienes que justificar con imágenes, con facturas, o sea, es un chorro. Yo no sé de verdad cómo le hacían para justificar esos pinches folletitos que tiraban ahí. Ok. Oye, y yo imagino que hoy se procura, o sea, al menos se dice, ¿no? Que sí tiene que haber un mejor control de gastos, ¿no? Es la famosa austeridad, ¿no? De la 4T. Pero antes, ¿en qué se lo podían gastar? ¿O qué hacían? Porque no se notaba ese tipo de actividades, ¿no? O sí, digo, no sé en los gobiernos de antes. No, o sea, tú habías visto que se hicieran capacitaciones, por ejemplo, o que se hicieran talleres, que se hicieran conferencias antes por parte de los partidos políticos. Sí, no. O sea, yo creo que cuando Morena llega al poder y se convierte en partido político, porque Morena empieza como movimiento, y ya cuando se transforma en partido político, justamente lo que hablo cuando le da al Fisgón el encargo del Instituto de Formación Política, es justamente la formación política, o sea, la importancia de que la gente se informe políticamente. No solamente que sigan un partido, no solamente que digan, ay, este candidato está guapo, voy a votar por él, ¿no? Como pasó con Peña Nieto. Sí. O sea, no es eso, sino que ellos de verdad sepan qué es lo que está pasando políticamente. O sea, primero, digamos, hubo un grupo de personas que eran convencidas por la gente que estaba ahí. Pero luego ya era decirles, ok, ¿estás convencida por qué? ¿Porque te gusta? No, tienes que estar convencido por los ideales, las convenciones y demás. Okay. Exactamente, o sea, de eso se trata la formación política. Por ejemplo, nosotras, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un total de 15 eventos para mujeres en los 15 distritos federales que hay acá en Puebla. Entonces, comenzamos a hacer talleres de empoderamiento político para las mujeres. Llevamos a 2 ponentes buenísimas con una trayectoria política increíble y ellas eran las que les transmitían y los hacíamos a través de conferencias y talleres para que ellas también participaran, para que supieran qué es empoderamiento, qué es feminismo, ¿no? Supieran como que lo básico del feminismo, pero que por lo menos estuvieran ahí. Les metíamos un poquito también de violencia y de violencia política para que ellas también supieran identificar la violencia, porque las mujeres muchas veces no saben que viven violencia porque la violencia es como bagaje enorme. Se normaliza, ¿no? O sea, realmente no sabes cuál es el límite en el que has llegado a estar, ¿no? Pero para ti es normal. Exactamente, o sea, tú lo ves normal. Tú dices, me grita, pues es que me hice enojar, no es normal. Es curioso porque una ocasión, y hablando un poquito de ese tema de
el movimiento de las mujeres. Estaba saliendo con una chica y me dijo justamente cuando empezamos a andar. O sea, fue lo más feo que me ha hecho una mujer. Me dijo, oye, pero tú no, cuando nos enojemos tú no vas a pegar, ¿verdad? Y eso como, o sea, para mí fue como una pregunta estúpida. Para mí en ese momento y con una cierta ignorancia, ¿no? Pero dije, pues no, o sea, no habría razón. Pero después pasó el tiempo y vi como más casos de lo que platicábamos ahorita, ¿no? De parejas, de exparejas, ¿no? Que te violentan y es como, ok, sí, sí sí estuvo justificada su pregunta en su momento, ¿no? No sé si será una pregunta válida o que todas debieran hacer. ¿Tú qué piensas? Pues no creo que deberíamos de preguntar, tú no me vas a pegar. No. Más bien, te das cuenta, ¿no? O sea, yo creo que debemos de aprender a identificar esas red flags que tienen ciertos hombres para saber que es una persona agresiva, ¿no? Si no controla su carácter, si se va peleando con medio mundo cuando va manejando, eso puede ser un indicador de que la persona es agresiva, ¿no? Si te grita, si te gostea. O sea, el gostear a una persona es violencia y a veces... Platícanos un poco qué es ghostear para la gente que no sabe. Ok, Yo tengo un concepto, pero no sé si es lo mismo que tú, o sea, o si he estudiado lo mismo que tú. ¿Qué es ghostear? básicamente que te deje de hablar de la nada. O sea, haz de cuenta que ayer salimos, nos la pasamos bien chido y todo, y al día siguiente le mando mensaje de buenos días. En la tarde, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Nada. En la noche, buenas noches, que descanses. No sé, ¿no? Nada. Al día siguiente, de repente desapareció, se lo tragó la tierra, ya no sabes nada de él. Eso es ghostear, o sea, que de la nada te deja de contestar y luego como a los 2, 3, 4 veces te vuelve a mandar. Así no te vuelve. Eso es. Yo he conocido chicas que también lo hacen. ¿También aplica en este caso? ¿O crees que es la misma, a veces se mide con la misma vara? Claro, también es violencia. Claro, las mujeres también lo hacen. O sea, y yo siempre le he dicho, ciertas actitudes que tienen los hombres que son malas, también las pueden tener las mujeres. Menor incidencia. O sea, hay más hombres que gostean que mujeres. Pero también hay. O sea, yo creo que lo correcto siempre es hablar claro y decir, ¿sabes qué? No voy a seguir saliendo contigo. No sé, esto no me gustó. Estoy cualquier cosa. No estoy en un momento de mi vida. En una relación que tú quieras y mandes. Pero hablarlo, ¿no? No solo dejar de contestar, porque también se considera violencia, claro que sí, ¿no? Y si tú andas con una persona que te gusta y después te vuelve a mandar mensaje y ahí sigues, Pero en ese caso, o en ese caso de violencia, digamos, ¿hay como alguna represalia para quien lo hace? No, aún no, ¿o sí? por el gosteo no, Ok. no, sí, por gostear no. Ahora sí que nada más que te quemes, ¿no? Como una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Oye, siguiendo con el tema de Morena o de la política, ¿tú por qué decidiste entrar a Morena o seguir como esos ideales, no? O sea, digamos, como dices, nació por un movimiento, pero ¿por qué decidiste seguir ahí? Y no actuar como una Lili Telles que después se quiso salir, ¿no? No. Lili Telles yo creo que es el gran ejemplo de lo que no se debe de hacer en la política, ¿no? Pues, mira, yo siempre he sido chaira. O sea, incluso cuando participé para las consejerías en la universidad, participé de oposición. O sea, siempre me ha llamado la atención cómo esta onda de la izquierda y los movimientos que se han dado y que se han suscitado, ¿no? Entonces, cuando veo todo este trabajo que AMLO hizo, porque AMLO hizo un trabajo genial de territorio, o sea, cada rincón del país lo conoce AMLO y cada pueblito chiquitito de 3 habitantes, si quieres tú, ya lo ha visitado AMLO. O sea, el enorme trabajo que han hizo territorialmente es increíble. O sea, yo creo que ningún otro político conoce México como lo conoce él. Entonces, eso, ¿no? Y ver que llegó al poder después de haberlo intentado tanto y después de que le quitaron 2 veces la elección, fue como de wow. Entonces, y luego con el movimiento, o sea, Morena se creó en un principio para llevarlo al poder. Eso todos lo sabemos. Pero ya después cuando se establece como partido político y empiezo a darme cuenta que hay capacitaciones, que de verdad se baja el recurso para educarnos políticamente, dije, no, pues de aquí soy. O sea, qué mejor que podernos seguir educando en la parte política y tener esa oportunidad como jóvenes, una participación activa, que fue lo que me gustó. O sea, yo llegué así de pura churrada al partido, ¿eh? O sea, yo decía, a mí la política no me gusta, jamás voy a trabajar en la política. Así empiezan todos, ¿no? Sí, así dicen todos, nunca digas nunca. Sí. Entonces yo en pandemia me quedo sin trabajo, entro como directora jurídica a una firma legal
pero por lo mismo de la pandemia y que nos cierran juzgados, no funciona y entonces tienen que quitar la firma. Y yo así como de, me quedo sin trabajo. Tenía yo una amiga, que ya no es mi amiga, pero bueno, en ese momento era mi amiga. Y ella conocía al en ese entonces presidente del partido aquí en Puebla. Entonces me lo presenta. En un principio era para trabajar con él como con asesorías jurídicas, pero después llega en representante a nivel nacional del partido, del partido, pero acá en Puebla, y me invita a trabajar. Y me dice, no, pues quédate. No tenían ni un abogado en el partido, ni un abogado, o sea, no había ni un abogado. Entonces, obviamente, llegué y me dijeron, no, pues es que la verdad sí necesitamos un abogado. ¿Qué te parece si te quedas a trabajar? ¿No? Tampoco tenía mucho que se había establecido el comité aquí en Puebla, ese comité, o sea, porque se había renovado. Entonces yo, no, pues sí, me quedo a trabajar. Dije, pues necesito trabajo, ya lo de ahí ya no va a funcionar, adelante. Y ya fue, pero yo dije, yo vengo a trabajar. O sea, yo no quiero nada de trabajar políticamente, yo no quiero nada de eso, a mí no me gusta, según yo, ¿no? Entonces me quedo a trabajar en transparencia. Pero mi interés grande llegó cuando me pasaron al tema de mujeres y me di cuenta todo lo que se podía hacer por las mujeres estando dentro de un partido político. O sea, el llevarles talleres, el llevarles ayudas, el estarlas capacitando, ese empoderamiento que se ve, dije, no, wow, de aquí soy. O sea, esta es la parte que me gusta de la política. Porque sabemos que la política es muy complicada, pero esa parte me gustó mucho y fue por eso que dije, aquí me quedo. Y dije, con Morena se presta para esto. O sea, Morena tiene un Instituto de Formación Política. Desconozco si los otros partidos lo tienen, pero el de Morena está muy, muy activo. O sea, yo ya hice 3 diplomados, como 2 cursos y me dan mis constancias, o sea, avaladas. O sea, digamos, cualquier persona, bueno, a lo mejor no cualquiera, bueno, o sí cualquiera, que quiera, Exactamente. puede llegar y comenzar a aprender del oficio político. Sí. O sea, hay diplomados y cursos de lo que se te ocurra en cuanto a política. Y tú te metes, la página es Instituto de Formación Política de Morena. Te metes a la página y encuentras un sinfín de cursos que tú puedes tomar y que te van a dar una constancia que tú puedes ir agregando a tu currículum. Digo, seas o no simpatizante o militante de Morena, tú puedes tomar el curso. Y no te van a decir, ay, ya terminaste el curso, ahora ven para acá, préstame tu INE que te voy a afiliar. O sea, que no va a pasar eso. Tú puedes tomarlo. Los cursos son presenciales allá en la Ciudad de México o en línea a través de Zoom. Entonces está muy padre porque vas a tus tiempos, tienes sus propias plataformas y en la plataforma vas avanzando a tu tiempo. Y al final pues tienes tu constancia. Oye, pero una pregunta, ¿esas clases son como llevadas hacia el lado de Morena? O sea, ¿tienen como esa ideología de izquierda? ¿O te enseñan política de manera, digamos, de manera general, a lo mejor no con esa ideología? No, sí. Es una ideología de izquierda. O sea, no necesariamente morenista, ¿no? Pero sí de izquierda. O sea, hablamos de neoliberalismo, pero también hablamos de cómo se puede combatir ese neoliberalismo y todo lo que nos ha dejado, ¿no? El capitalismo. Entonces, sí se habla de todo, pero la perspectiva siempre va a aterrizar en ser de izquierda. Eso sí. Ok, ¿y esas capacitaciones se pueden tomar como para meterse en la política o solamente son como, digamos, informativas? No, sí, porque vas aprendiendo del mundo de la política o del movimiento de la política. Entonces, ¿crees que se pueda recomendar para toda la gente que quiera prepararse o adentrarse más al tema? Sí, claro. Y de hecho, para ser candidato, por ejemplo, por parte de Morena, tienes que tener los 3 cursos básicos. Okay. ¿Y tú ya tienes 3? Sí, claro. Sí. ¿Deberías pensando en meterte más en la política o alguna candidatura? Pues sí lo he pensado, pero mira, yo no voy a, o sea, tampoco voy a ver aquí todo color rosa. O sea, sabemos que la política es un mundo de juegos y es pues todo, o sea, todo un mundo de cuestiones, ¿no? Entonces yo entré a la política prácticamente sola. O sea, yo no tengo ningún padrino, yo no tengo ningún tío, primo, hermano, nadie. Mi familia es totalmente apolítica. O sea, mi familia nada de la política. Me acompañan a mis cursos, me acompañan a dar los cursos que yo doy así, pero ellas nada que ver, ¿no? Entonces, sé que es más difícil, pero sé que también he hecho un trabajo grande. Entonces, si se diera la oportunidad, pero por supuesto que la tomaría. Participé en las elecciones pasadas para Puebla como suplente, regidora suplente. Pero es que Puebla Capital desgraciadamente se perdió. Sí. Entonces, pues ya no hubo que hacer más.
Pero si se dieron la oportunidad, que esa es la idea y que por lo que también estoy trabajando constantemente, por supuesto que sí, porque como te dije desde un principio, los cambios se tienen que hacer desde adentro. Desde adentro. Oye, ahorita que hablabas de Lili Telles, que tocábamos el tema, ¿qué pasó con ella? O por qué dices que es como todo lo que no debiera de ser en Morena? Pues imagínate, o sea, llega por parte de Morena, luego se cambia de partido y le empieza a tirar a Morena. O sea, imagínate que tú llegas, o sea, llegas por ese partido político Ella dice que no, que fue su nombre, ¿no? La que estuvo en PP. que no. Pero todos sabemos que fue por AMLO, ¿no? Fue el efecto AMLO. O sea, todos los que llegaron en esos años fue el efecto AMLO, punto. Y la gente es obradorista más que morenista. O sea, eso lo sabemos. AMLO es una marca Sí. prácticamente ya para el partido. Entonces, obviamente llegó por, ¿no? Ella ya tenía una carrera en el periodismo, claro que sí, era una buena periodista. Pero ahorita sí, o sea, tan solo ver los últimos videos de ella cuando está atacando al vocero de Jesse, así, o sea, en la cara, Intensa. viéndolo, y yo nunca supe por qué peleaba, porque en realidad no decía nada, decía todo y decía nada al mismo tiempo. Es que yo creo que busca la provocación. Y como a toda persona que provocan, puede responder mal. Exacto. O sea, y busca que le respondan con un insulto, un golpe, una agresión para echar esa culpa, ¿no? Y para decir violencia política de género, porque además Liz Telles se cuelga demasiado del movimiento feminista. Que eso... Es lo que te iba a decir. Platicaba con una chica y me explicaba un poco el término de sororidad, que es como esa, digamos, empatía entre mujeres. Sí. En el feminismo hay mujeres que no son feministas y que no tienen esa sororidad. ¿Tú qué piensas de ellas? ¿O tienen la obligación de, por ser mujeres, estar en el movimiento? Pues mira, yo creo que por el simple hecho de nacer mujer ya tenemos algo en común, que es esta lucha histórica por la igualdad, porque todas hemos sufrido en algún momento el machismo, el patriarcado, la misoginia, ¿no? En algún momento todas, a diferentes escalas, pero todas lo hemos sufrido en algún momento. No tenemos la obligación las mujeres, o no todas las mujeres tenemos la obligación de llamarnos feministas. Realmente puedes tú no querer nombrarte feminista por diversas razones y es totalmente válido. Pero lo que no es válido es que entre mujeres nos ataquemos. O sea, puedes ser feminista o no, pero lo ideal es no tener que estar atacando a otra mujer. O sea, si de por sí ya es más difícil para nosotras llegar a algo, ahora poniéndonos el pie entre nosotras mismas es todavía peor. No necesitas ser feminista. Hay muchas mujeres que no se dicen feministas y son wow, o sea, súper sororas sin que ellas lo sepan o sin que ellas se quieran denominar feministas. Y hay otras tantas que se dicen feministas y que no saben absolutamente nada de la sororidad. Y eso también es cierto y se tiene que decir, y yo lo he dicho también en los videos. Yo he sido muy, muy, muy atacada cuando estuve dentro del partido. Fui muy atacada por mismas mujeres. Y yo puedo decir que la violencia que más sufrí dentro del partido fue por mujeres. Por chismes, por cosas, me hacían, me decían, o sea, así, violencia. Pero entendí con el tiempo que eran mujeres que no estaban deconstruidas, que habían crecido tal vez en un ambiente en el que habían normalizado el machismo, pero también entendí que se habían querido quedar ahí. O sea, no se quisieron deconstruir, no quisieron escuchar cursos, no quisieron entrar a cursos, entrarle a los talleres y decir, ok, yo crecí en un ambiente machista, pero me voy a deconstruir porque quiero ser una mejor mujer para la sociedad. No lo hicieron, se quedaron ahí. Entonces también, claro que hay mujeres que hacen las cosas que no están bien, incluso denominándose feministas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque incluso dentro del mismo movimiento feminista existe un feminismo neoliberal y un feminismo de izquierda que no estamos hablando de lo mismo. Sí, porque por ejemplo, en el tema por ejemplo, del aborto, ¿no? Que es como un rasgo muy marcado en el feminismo. Hay una parte no liberal, hay una parte, digamos, fifí, que es en la que, pues sí, yo voy a abortar porque tengo lana para ir a la clínica que sea, ¿no? Exactamente. Y apoyo desde acá. Ese es mi apoyo. Pero la gente de abajo, que es la mayoría, realmente, ¿qué apoyo se le da para poder llegar a esas instancias, ¿no? En esta parte, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué le piensas acerca del aborto, de todas estas como puntos específicos del feminismo, ¿no? Que son los que más ahorita se proclaman. Exactamente, pues el derecho a decidir es justamente uno de los puntos más importantes de la agenda feminista, que ya se logró por parte de la Suprema Corte, ya se despenalizó. O sea, ahorita ya está despenalizado. Ya no me pueden meter a la cárcel por abortar. Eso es un súper avance.
pero ¿Cómo qué tiempo te pueden meter a la cárcel? ¿O cómo era la pena? la verdad ya no me acuerdo cuántos años, no recuerdo si Eran años. 10 a los 15 años, de los 5 a los 10 años, no recuerdo exactamente, pero sí eran años. Claro, sí, eran años, sí, por abortar, ¿no? O sea, por decidir sobre tu cuerpo. Y ya que la Suprema Corte determinó que es anticonstitucional meter a la cárcel a una mujer por abortar, es un súper avance, pero... Y muchas feministas dijeron, sí, wow, genial. Y yo digo también, sí, wow, genial. Pero, ¿dónde está la parte de darle ese acceso del aborto a todas? Como tú lo dijiste hace ratito muy acertadamente. O sea, si yo soy una mujer privilegiada que tiene la oportunidad de irse a la Ciudad de México, una de las mejores clínicas, a abortar, sí, pero ¿qué pasa con las demás? ¿No? ¿Qué pasa con la niñita de la sierra a la que violaron y quiere abortar? ¿A dónde voy a ir a abortar? ¿Cómo? ¿No? Muchas mujeres han muerto y estadísticamente mueren por abortos mal hechos. O sea, las mujeres de la sierra que muchas veces abortaban con ganchos. No, deja tú de la sierra, de la ciudad, ¿no? Pero que no tienen los recursos, a lo mejor. Sí, pero me refiero porque en la ciudad todavía recurres más al misoprostol, por ejemplo, Ok. que también es un problema. O sea, yo ahorita lo veo así, digo, no. Y estás dando herramientas aquí a las chavitas. Sí, pero el misoprostol, las pastillas. No, pero es que está en internet, ¿eh? Sí. Yo tengo muy grabado esto. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía yo un novio que estudiaba justamente comunicación. Entonces a él le dieron en el complejo, porque estudiaba en BUAP, le dieron una plática sobre aborto. Y llegaron unas chavitas y les dijeron cómo se abortaba. O sea, literal, les dieron las instrucciones de cómo abortar. Y le dieron una página de aborto seguro y nos metimos a la página y sí, o sea, literal las instrucciones. Compras el misoprostol, las pastillas, cuántas te tienes que tomar, cada cuánto tiempo, todas las recomendaciones, absolutamente todo. Te lo daban. Y yo dije, o sea, qué chido, las intenciones de las chavas eran buenas, ¿no? Que las mujeres tuvieran esas herramientas para saber cómo podían abortar, pero qué peligroso. Sí, porque das el acceso a algo que te funciona, pero a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Para el momento. No es tanto eso, o sea, el aborto con misoprostol es muy seguro hasta cierto punto, pero también hay una estadística, un porcentaje de probabilidad de sufrir hemorragias. Sí, me refiero a eso, el tema de la salud. O sea, a lo mejor sí seguro que no te embarazas, pero que tu salud esté en un estado óptimo. No. Exactamente, o sea, imagínate todas las chavitas que pudieron haber muerto una hemorragia. O sea, eso es peligrosísimo. Ahorita que comentas eso, me acuerdo de un caso de una amiga que me comentó que, o sea, y lo digo porque es un caso feo, en el que su novio la embarazó, o bueno, se embarazaron, la gente le quiere decir, ¿no? Y el vato, una vez que supo, la ghosteó. Ya no, y entonces ella me contaba, no, pues yo tuve que ir a comprar las pastillas, yo me la pasé en mi casa, estuve como 15 días madrada porque me sentí súper mal, me contó eso de las hemorragias, ¿no? Ella solita se aventó todo el rollo. Qué valiente. Y la formación, a lo mejor machista o normal, diría, pues sí, pues es su problema, ¿no? Pero hay una gran irresponsabilidad por parte de los hombres, considero yo, al no, vaya, ni siquiera hacerte presente, ¿no? Cuando tú fuiste parte del acto, ¿no? No sé si eso también lo platiqué dentro del feminismo o dentro de la política, la responsabilidad que hay del hombre, ¿no? En este tipo de acciones, porque a lo mejor si tú dices, sí, yo decido sobre mi cuerpo, pero también tengo que decidir bien con quién estar, ¿sabes? O qué sucede ahí, ¿no? Porque a mí se me hace como una llamada de atención, o decir, oye, güey, pues hazte cargo, si no te vas a hacer cargo de un bebé mínimo del pedo que está acá. De lo que está pasando, ¿no? Es que el problema es que a los hombres los han enseñado a ser irresponsables toda la vida. O sea, yo recuerdo nuestros abuelitos, bisabuelos, tenían mujeres y tenían hijos regados por todas partes y no pasaba nada. No los hacían responsables, no les metían pensiones, ¿no? Porque ya cuando le metes una pensión a un hombre ya le piensan, porque ya es económico, ¿no? O sea, dicen, va a llegar un 30% menos de mi salario, ¿no? O sea, ya le empiezas a pensar. Pero esta sociedad machista en la que hemos crecido nos dice que es responsabilidad de nosotras no embarazarnos. Porque al final del día las que nos embarazamos somos nosotras. O sea, un hombre puede embarazarte, puede huir a otro país y ¿dónde lo encuentras?
Si se queda aquí en México también le metemos una muy buena pensión y no pasa nada, ¿no? Pero si no, o si no tiene trabajo, el güey se deslinda. O sea, se deslinda y dice, "Oh, con permisito, nos vemos". Y entonces, ¿qué pasa? Tú te quedas con el problema en ese momento sí es un problema para ti. Porque si no es una maternidad deseada, se vuelve un problema. Porque tú no quieres y no estás preparada, a lo mejor psicológica, emocional, económicamente, socioeconómicamente para tener un hijo. Entonces dices, pues no quiero, ¿no? Y agarras de las herramientas que se puedan. Y si el aborto es ilegal, pues te arriesgas todavía más. Y aunque ya esté despenalizado como ahorita lo está, ¿a dónde acudo? ¿Puedo ir a acudir al IMSS y que me practiquen un aborto? Porque que yo sepa, ¿no? Sí. Al ISSSTE puedo ir y que me practiquen un aborto, ¿no? Puedo ir a alguna clínica de acá de Puebla, creo que hay una o dos clínicas, y al caso y la otra vez vi unas personas rezando fuera de la clínica. Sí. O sea, iba yo pasando y me dije, mamá, ¿qué están haciendo? Y eran unas señoras con un rosario rezando afuera de la clínica porque se practican abortos. Y dije, no te pases. ¿Cómo es posible? O sea, respeto las creencias. Yo soy cristiana y de repente es un problema para mí manejar todos estos temas. Y yo respeto, pero por eso es derecho a decir. Ya ni siquiera, y le cambiamos, y ya ni siquiera le llamamos derecho al aborto, es derecho a decidir sobre el cuerpo. Si quieres o no quieres tener un hijo, que es lo ideal que tú puedas decidir, ¿no? Y dicen, es que hay muchos métodos. Es que no. Yo conozco 3 amigas que se embarazaron con el DIU. Sí. O sea, lo tenían el DIU. Entonces, a ver, díganme, ahí estaban siendo responsables, estaban cuidando. ¿Qué pasa cuando esos métodos fallan? Pero no crees, bueno, yo siento, ahí es como otra parte, a lo mejor ya no tan legal o tan terrenal. Pero yo creo que a lo mejor hay embarazos que te llegan en cierto momento que tienen que ser. Porque, por ejemplo, otra vez, y hablando ahorita que decías en cuanto a la fe, yo igual tengo una creencia cristiana. Y entonces hubo una ocasión, precisamente en Instagram, una super influencer cristiana dijo, no, el aborto está súper mal. Yo dije, ok, que una mano tercera, un tercero intervenga en el quitar vida, está mal. Vamos a aceptarlo. Pero ¿por qué no está mal que un tercero meta la mano en dar vida? Porque esta mujer se embarazó gracias a una fecundación artificial. Entonces, y creo que era alguien que hasta ahorita yo no he escuchado a nadie que exponga ese punto, ¿no? Pero a mí se me ocurrió y dije, oye, ¿por qué está mal forzar quitar la vida? ¿Y por qué no está mal forzar dar vida? Cuando no está en tus manos, ¿no? Entonces, a mí se me hace como interesante el pensar, digamos, si lo quieres ver de esa manera como teológica, ¿no? O muy en cuanto a las creencias que hay en América Latina, ¿no? Yo siento que está tan mal querer meter la mano como para evitar una vida, como meter la mano para querer provocar vida. Que a lo mejor tú no estás hecha para tener esa vida, ¿no crees? De hecho, nunca lo había pensado así, pero tienes razón, porque la fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Que es de la que me imagino que hablas, que tú no te puedes embarazar por ti sola, no tienes que acudir a métodos científicos para poderte embarazar. Naturalmente, tú no puedes ser mamá, ¿no? Entonces, acudes a esos métodos que es totalmente válido. O sea, es totalmente válido porque al final del día, pues te agarras de todas las herramientas para cumplir tu sueño de ser mamá, ¿no? Que muchas mujeres... Fíjate que ahí entra la otra discusión, que es el argumento de los pro vida, que dicen, es que ¿cómo es posible que tú que puedes dar vida no quieres y abortas? Y otra chica que se quiere embarazar y que pasan años y que tiene que acudir a todos estos métodos científicos para poderse embarazar, y tú que puedes, abortas, ¿no? Y no tienes... Reniegas la bendición de Dios. No das gracias por esa oportunidad, ¿no? Pero pues es que realmente no es tu problema. O sea, si tú no quieres tener un hijo, no quieres tenerlo, punto. Y si la otra persona no puede, bueno, que acuda a todos estos métodos y que logre generar esa vida, ¿no? Pero no está mal ser mamá así y tampoco está mal no serlo. Exacto. Porque al final del día es tu derecho a decidir. Ya si nos metemos en cuestiones de Dios, teológicas, bueno, pues ya es un poco más complicado, pero incluso bíblicamente
el aborto ni siquiera se condenaba grandemente. O sea, si tú buscas en la Biblia, y no recuerdo el pasaje exacto, pero dentro de la Biblia habla justamente de las mujeres que tenían abortos porque no se cuidaban, porque cualquier cosa, y Dios no lo condenaba, o sea... Era más pedo mentir. Sí, ¿eh? Era más problema mentir, era más problema comer del fruto prohibido que el aborto. O sea, pero la gente lo ha tomado porque dices que es una vida. Es todo un debate científico también. Por eso es hasta antes de los 3 meses. No vas a venir a abortar a tu bebé de 9 meses. ¿Cómo abortar a mi hijo de 25 años? Está bien, cabrón. Oye, políticamente, ¿tú cómo ves a México en este momento? En cuanto al gobierno, o sea, me imagino que si ves muchas cosas buenas, ¿no? A lo mejor por la ideología que tienes, pero también hay algunas cosas que a lo mejor no son tan aceptables, ¿no? En contexto general, ¿tú cómo ves al gobierno, el desarrollo, tanto federal como el estatal? Aunque el estatal sea de otro partido. Pues mira, sí se ha generado un cambio y ha sido un cambio grande. Ha habido muchísimas políticas públicas en pro de los pobres, porque como siempre lo ha dicho AMLO, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. De las mujeres, de los ancianos, de las personas con capacidades diferentes. O sea, ha habido un gran apoyo y un gran avance en cuanto a eso, en cuanto a construcción de hospitales, de escuelas. En la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita está espectacular, está muy transformada la Ciudad de México en cuanto a seguridad, transporte y demás. Pero claro que hace falta. No puedes arreglar años y años de malos gobiernos en 6 años. Es imposible. Y yo sé que este es el argumento que siempre damos, pero es que es una realidad. 6 años no son, o sea, 6 años son nada en comparación con el resto de los años que han gobernado mal políticamente. Pero sí hay cosas que se pudieran cambiar más, claro que sí. Sobre todo a nivel estatal, por ejemplo. Y a lo mejor está mal que lo diga. Pero a nivel estatal gobierna Morena, a nivel municipal gobierna el PAN. Pero a nivel estatal gobierna Morena, ¿no? Estaba Barbosa, que pues falleció y ahorita ya está otra persona. No es que esté mal, pero mientras estuvo el otro gobernador, sí fue un gran problema porque había muy poco apoyo en cuanto a las mujeres. Incluso su discurso hasta cierto punto era muchas veces machista. Y sí, Me acuerdo de una ocasión que dijo que era el problema por cómo se vestían, ¿no? Que no salieran tan noche. No, que decía que se iban con los novios, que las mujeres desaparecían porque se iban con los novios. Y yo dije, alguien, por favor, denle un asesor con perspectiva de género al gober, por favor. Porque ni como político vas a salir y decir eso. No, y como ni siquiera como político, como representante de todo un estado vas a decir eso cuando es una problemática a nivel mundial. Porque la desaparición de mujeres es una problemática a nivel mundial. Entonces, que salgas a decir eso es muy grave. O sea, es muy, muy grave. Y yo sí lo decía, a nuestro gobernador le falta mucho, mucho, mucho para poder hablar sobre perspectiva de género, ¿no? Y otras más cosas que yo sé que tampoco se hicieron bien. Digo, no todo es bonito y no todo es color de rosa en este gobierno. Hay muchas cosas que también no han estado del todo bien y se tiene que decir, ¿no? Pero creo que en términos generales el país ha ido avanzando muchísimo. Y tú pregúntale, mira, sobre todo a los adultos mayores, pregúntale a cualquier persona. Yo apenas estuve en Cancún con mi abuelita, porque de allá viven. Y mi abuelita siempre se dirige a AMLO como el jefe, el jefe, el jefe. Y a mí me da mucho, como no sé, siendo muy bonito que le diga así, porque realmente lo ven así, o sea, y me lo dice. Es que de verdad las ayudas que nos ha dado, a diferencia de otros gobiernos, han sido enormes. Y tú vas y les preguntas a los jóvenes, y tú vas y les preguntas a las personas que desgraciadamente tienen menos recursos que nosotros y de verdad lo ven. O sea, de verdad ven el cambio. Las únicas personas que están en contra de AMLO son las personas privilegiadas, que toda su vida han tenido dinero y que ahorita lo único que les está pasando a afectar es que ya no pueden robar tanto. Y en el tema principalmente de que ya les cobran impuestos. Exactamente, ¿no? Que ya no puede haber esa evasión de impuestos que existía antes y en perdonar impuestos, porque era muchísimo lo que se iba ahí en sus tranzas y su corrupción, y no se pagaban impuestos y los empresarios se seguían haciendo más ricos a costa de la gente que menos tenía. Yo siento que calificar como el sexenio sería como un tanto injusto en mi forma de verlo. Porque no es como que, le tocaron 6 años y nada más tuvo este límite de tiempo para hacerlo.
he escuchado de varios comentaristas políticos que dicen que este es el principio. Y dicen que Morena va a gobernar alrededor de unos 50, 60 años este país, ¿no? Entonces yo creo que juzgar estos 6 años es como decir, vamos a juzgar el 3% de todo el trabajo que vamos a tener por delante, ¿no? Entonces se me haría un poco injusto querer decir todo lo que no hizo AMLO, porque él además está poniendo las semillas de todo lo que va a dejar encargado, ¿no? Oye, y hablando del cambio, hablando en Puebla, ¿tú cómo ves el próximo cambio de gobierno? ¿Quién va? ¿Quién de los dos Mier va? ¿El señor o el... ¿Qué es? ¿Su primo? Su primo, son primos, hermanos. Hay un tema de enredos de como cañones con familias y todo el rollo, ¿no? Pero a ver, ¿tú a quién ves que va? Bueno, para empezar, en los partidos, ¿quién quieres que lanzaría? Pues mira, yo creo que va a estar muy reñida la parte interna a gobernatura, porque claro que tenemos dos perfiles políticos de años. O sea, Nacho Mier es un político ya viejo lobo de mar, al igual que Armenta. Y Armenta desde muy joven, o sea, él empezó súper joven, creo que fue presidente a los 23, 24 años, o sea, muy joven. Obviamente yo tengo a mi favorito, claro que sí, o sea, políticamente ¿Tú puedes saber quién es? apoyando a Nacho Mier. Ok. Ajá. De hecho, estoy trabajando tema de mujeres en juventudes para apoyar como que, pues sí, ¿no? O sea, al final del día ya Tu sabes. chamba con él, ¿no? Exactamente, o sea, no estoy de lleno, estoy apoyando, pero sí es como ya el perfil político que yo digo, ok, creo que es el ideal para generar un cambio ya ahorita, ¿no? Y pues de los otros partidos, si te soy sincera, está muy difícil. Yo creo que por el PAN, obviamente, Eduardo Rivera. Ok. O sea, yo creo que eso ya está más que visto. Por el PRI, la verdad es que no sé quién podría ser. Ya está como muy... Yo creo que ya se van a unir todos, ¿no? Será unidad para mí, será. De hecho, ya estaban diciendo que el PRI, el PAN y el PRD querían unirse, querían unir fuerzas para la federal. Ok. Pues ya me diste el punto de aquí de Puebla. Federalmente, ¿tú a quién ves que puede hacer? Primero por Morena y luego por todos los partidos. Pues a nivel federal, yo creo que lo ideal sería Claudia Sheinbaum. Ok. O sea, creo que es quien podría continuar con una transformación completa y quien podría más bien continuar con la 4T y con estos ideales que tiene AMLO, porque es una persona muy cercana y que ha estado en pie de lucha pues los mismos años que él casi. Pero también Marcelo, ¿no? ¿No crees que él pudiera hacer? Ebrard también, y creo que también es un muy buen perfil político. O sea, también es un buen perfil político, pero creo que el perfil político de Claudia es muchísimo más apto, tiene mucho más carrera desde base, o sea, desde la base. Y además es mujer, ya. O sea, ya que dejen tantito los hombres. ¿Y un tabasqueño igual no quedaría bien otra vez en ese lugar? Pues puede que sí, pero ¿sabes Nada, qué? no gusta. Adán Augusto también creo que sería un muy buen perfil político, pero no le va a dar. O sea, todavía no tiene como ese apoyo tan grande de la gente como para poder conseguir la federal. O sea, yo creo que todavía no está preparado. Y la verdad es que el debate así va a estar entre Claudia y Marcelo. O sea, yo creo que Oye, ya no hay más. Y alguien que tiene el apoyo muy grande de la gente del pueblo, pero que no es tan sonado mediáticamente, ¿no crees que pudiera llegar? ¿Como quién? ¿Noroña? Fíjate que a Noroña lo quieren mucho. O sea, sí tiene mucho apoyo, pero tampoco creo que pueda llegar. Todavía no. No. Porque incluso vi unas como elecciones, ¿cómo dijeron? Elecciones, encuesta ciudadana, creo que se llama, y ganó él, por lo que vi. O sea, pues, subieron muchas fotos que ganó él. Es que hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Porque tú sabes que dependiendo de quién haga la encuesta es el perfil que se pone. O sea, también fotos nos vamos a hacer tontos. O sea, sabemos que si nosotros acá hacemos una encuesta, nuestra corcholata va a salir más, ¿no? Más bendecida. O sea, eso es así. Pero creo que ha habido encuestas de encuestas. O sea, ya hay una que toma como que el porcentaje de todas las encuestas que andan circulando y es la que la lanza. Y casi siempre va Claudia arriba de Brad. Y ya de ahí le sigue Adán Augusto, Noroña y bueno, todos los demás. Ok. Entonces, creo que se va a estar ahí. O sea, adiós. Pero justamente se necesitan, como dice AMLO, ¿no? Ahorita necesitan mucha unidad dentro.
Si no, movimiento va a haber madre. Ok. Exactamente, y es lo que decimos. O sea, y yo también me sumo a esa parte. Tenemos nuestra corcholata favorita, claro que sí, y se va a hacer toda la lucha para que en las encuestas gane esa corcholata. Pero al final del día, si queda la otra persona, se le va a dar el apoyo a la otra persona. O sea, esa es la idea, porque la idea es que llegue Morena, punto. Sea quien sea la persona que represente a Morena. Porque sea quien sea la persona que represente a Morena, va a ser mejor que gane el PRI, el PAN, el PRD, o sea, eso es definitivo. Pero sí se tienen que sumar los demás y ahí sí se van a tener que dejar muchos egos de lado para poderse sumar, porque si no lo único que se va a hacer es una guerra interna a nivel interno del partido. Se comentaba que quería romper a Monreal, ¿no? No sé si sea, ¿no? Ay, amor, pues ya, o sea, Monreal es más que un desertor de la 4T. Porque él también quería estar ahí, ¿no? Bueno, él pelea por su lugar. Y lo va a buscar, o sea, claro que lo va a buscar. Que tenga oportunidad, no creo, pero sí lo va a buscar, claro que sí. Y, por ejemplo, bueno, ahorita que tienes toda esta corcholata, ¿no? Que es Claudia. Y sí, he visto por muchos lados que es como la ideal, ¿no? ¿Qué crees que ahorita le falte hacer o qué puede hacer para asegurarse tanto la candidatura? Bueno, si asegura la candidatura ya gana, es un hecho. Para que asegure la candidatura, ¿qué crees que le pueda faltar? ¿O qué podría hacer más para otro concierto? No sé. Que traiga Bad Bunny. Que traiga Bad Bunny. No sé. Yo creo que con eso ya gana. Porque tiene el tema lo que más le pega, el tema del metro, ¿no? Sí, Yo creo que si es eso, le puede ser un plus, pero algo más que piensas que... lo está haciendo. Sí, sí, lo está haciendo. Lo está haciendo. De hecho, está renovando muchas líneas del metro. Acá apenas se acaban de inaugurar otras tantas en cuanto a infraestructura de lo que es movilidad. Se han hecho muchas cosas en la Ciudad de México. Entonces yo creo que eso es... Mira, yo creo que el perfil de Claudia es muy bueno y el trabajo que ha hecho en la Ciudad de México es magnífico. ¿Sabes el único pero por el que yo siento que no se la darían a Claudia? ¿Por qué crees que es? Porque mujer. Sí, claro. Todavía estamos en un país muy machista. México es un país sumamente machista. Tenemos estados muy machistas como mi querido Puebla. Entonces, eso es lo único por la que yo siento que no se la pudieran dar. Pero ¿no crees que, bueno, digamos, metiéndonos un poco en la cabeza de Andrew, ¿no crees que sería un plus tremendo para él? Es decir, después de mí, con mi cambio, históricamente se pudo hacer el cambio de decir que después de mí hubo una primera mujer presidenta. Claro, claro. Y el apoyo sería grande. Estoy segura que la gente se sumaría. O sea, que diría, ok, pues ella va a ser la candidata para presidenta. Sería la primer presidenta que hay en México. Después del primer gobierno de izquierda en años. O sea, su super cambio, ¿no? Super transformación. Yo por esa parte creo que AMLO sí sería, o sea, sería buena idea poner a Claudia, porque a lo mejor en el hecho no es mucho, digamos, hombre y mujer, pues digamos que tienen las mismas capacidades, pero un tema simbólico, ¿no? De decir, güey, después de ti hubo un cambio tan radical que hasta una mujer llegó a la presidencia, fue como, se va a quedar marcado para la historia, ¿no? Puede ser, pero al final del día esto, te digo, se va a decidir por las encuestas, ¿no? Y pues ahora sí que sus acuerdos que vayan armándose todo. La política, todo es político. O sea, todo en la política son acuerdos, son sentarse y negociaciones y demás, ¿no? Y el apoyo de la gente. O sea, en las encuestas hay que ver qué tanto se ve reflejado ese amor de la gente hacia uno u otro. Y al final del día es quien tiene que decidir, la gente, porque al final del día es a quien van a gobernar y a quien le va a dar su apoyo, la gente, porque la gente es la que te lleva al poder. Pues eso es algo que no se le debe de olvidar a ningún político, que se debe al pueblo, no el pueblo se debe a él. Oye, y ya para ir terminando, ¿qué crees que a AMLO le pueda faltar para hacer un sexenio bueno? O digamos, que pueda ser como más representativo. Porque fíjate que antes, con Peña Nieto y otros gobiernos, era como, hizo tal obra grandísima, hizo puentes y la madre, todo eso. Hoy casi no se menciona, pero es cuando más ha habido como construcciones, ¿no? Y cosas grandes, tanto la refinería como el Tren Maya, etcétera, etcétera. ¿Crees que le falte algo para poder decir que ha tenido un buen sexenio? No, yo creo que incluso todas sus promesas de campaña las ha cumplido. Le faltaba lo del avión presidencial. Y aunque les dio gastritis a los de Chairo, se logró. O sea, entonces
creo que Todo se demerita, ¿no? O sea, porque dicen, la vendí pero tarde. Ah, pero la vendí pero... precio bajo. Ah, pero un gobierno jodido. Ah, pero... O sea, siempre ha habido como ese tipo de comentarios, ¿no? pero se hicieron todas las promesas de campaña, o sea, se han cumplido y con ese dinero, que realmente no se le perdió mucho, o sea, se le perdió lo que se le pierde a un mecanismo de transporte que baja su valor cuando ya no es. Como cualquier carro. Claro, o sea, imagínate, tú vas ahorita, compras un carro de agencia y ya lo sacaste y ya se devaluó un porcentaje, o sea, eso no se perdió mucho en realidad. Lo que pasa es que hacían las cuentas mal y decían que el dólar, pero con el valor del dólar de ahorita, no de esa época. Entonces ahí fue cuando hubo un problema, pero pues en realidad se han cumplido casi todos sus promesas de campaña. Creo que le falta una y ya, pero y hasta lo pusieron, o sea, esto se cumplió en este tiempo, esto en este tiempo, esto en este tiempo. Entonces ha sido para mí, o sea, y te lo puedo juzgar con una perspectiva objetiva, ya no tanto del morenista o de obradorista, que sí se ha hecho, o sea, sí se ha visto ese cambio. Entonces yo creo que AMLO, incluso si saliera ahorita, diríamos, está hecho, o sea, de verdad cumplió con todo lo que tenía que hacer y aún le falta todavía un año. Si hubiera reelección, ¿tú lo reelegirías? Claro. O sea, dijeran, no, es que ya Claudia no va a haber reelección, van. Por supuesto que sí, y claro que la gente me elegiría de nuevo, pero por supuesto que tendría el apoyo. Pero él lo dijo, ahí tiene que haber un relevo generacional. O sea, él ya fueron muchos años en pie de lucha, él dijo, hasta aquí, que yo dudo que se retire por completo. Yo creo que siempre va a estar detrás de, ¿no? O en el mundo político, pero ya no activo políticamente. Porque al final del día es un político y un político nunca deja de ser un político, ¿no? Y más uno de antaño como hablo, o sea, de tantos años. Pero ya no se va a volver a reelegir porque él lo dijo. Y él no cree en la reelección, además. Cree que... Yo no lo vería mal, ¿eh? Yo no lo vería mal. O sea, he visto, por ejemplo, y más que nada el ejemplo de Rusia, que sí, que es un presidente y es como que... Por ejemplo, yo preferiría una buena dictadura que una mala democracia. Claro, sí. Sí, y yo creo que la mayoría lo ha dicho, que se reelija, pero él sé que no lo va a hacer porque además AMLO... Y habrá que cambiar muchas cosas, yo creo, ¿no? En cuanto a las leyes, ¿cómo sería? Constitucionalmente se tendría que reformar para que se pudiera reelegir. Okay. Sí, y es algo que no va a hacer. Ya lo sabemos. Bueno, por ahora no. Perdemos total esperanza en su reelección porque es un hombre de mucha palabra. Y ella dijo, sin reelección y sin reelección va a ser. Ok, muy bien. Lili. Pues, ¿algo que le quieras decir a los jóvenes para que se interesen en la política? Ay, pues, esa es mi camarita, ¿verdad? Sí, que sí. Y yo así como, no te veo. Pues, al final del día, la política es algo muy bonito que se va construyendo poco a poco y que creo que como jóvenes lo más importante es interesarnos en. Creo que nosotros somos los que vamos a ir transformando al país y que yo también decía, a mí la política no me gusta, qué feo, es muy fea. Y sí es difícil, sí es complicada, pero es muy bonito la satisfacción de decir, pude llevar aunque sea esto a la gente y pude retribuir aunque sea un poquito y ayudar con un cachito de mí a la gente. Y creo que eso es lo hermoso y lo maravilloso de la política, que tienes un gran poder, ahora sí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero tienes un gran poder de generar un cambio. Y el mundo y México y Puebla necesita jóvenes que se interesen en la política, pero jóvenes realmente deconstruidos, informados, que de verdad quieran generar un cambio para su sociedad, no jóvenes que quieran llegar y hacerse ricos de esto, porque la política no es para hacerse ricos, la política es para ayudar a la gente, para ayudar al pueblo que te está eligiendo a ti, para representar a tu pueblo y sobre todo es para poder generar un cambio verdadero en la sociedad que tanto lo necesita y que tanto lo necesitamos ahorita. Que muy bien. Suena esa política, ¿eh? Lo traes. Bueno, pues, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos, Lili? Estoy como la Lickly en todos lados ya, porque antes se me complicaba, yo decía, en Instagram entonces por eso ya dije, en una sola, en TikTok estoy como la Lickly, en Instagram como la Lickly, solo en Facebook estoy como Liliana Corsino Blas, entre paréntesis. Bueno, pero puedes hacer tu página, ¿no? Sí, y nada he querido hacer, fíjate. Todo está en proceso. Ajá, todavía sigo en proceso, como que ocupo más Instagram, en Twitter igual también estoy como la Lickly,
pero pues más en TikTok y también como feminista fracasada, que suena feo, pero bueno, ahí hay un video que explica por qué me llamo así. Ok, va. Bueno, pues gracias por haber venido, Lili. Nos das mucha información y pues creo que eres de esas personas que tienen un punto de vista muy educado sobre todos los puntos que al menos tratamos en este momento, ¿no? Creo que nos haría falta mucho más tiempo y más episodios para poder hablar, pero pues espero que tengamos esa chance de poder grabar más adelante, ¿va? Claro. Gracias, gente, por haber estado en este episodio. Cuídense mucho. Bye. Listo.